justamente en lo que era la problemática, no, en definir, perdón, qué era calidad educativa. Ya habíamos hablado como tal del antecedente histórico y pues ahora vamos a hablar, bueno, vamos a terminar esa parte de la definición de calidad educativa y mencionaremos después entonces cómo se considera problemática, específicamente en educación media superior. Ajá, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Ok, ya la pueden visualizar. Entonces, nos habíamos quedado, voy a recapitular, acerca del concepto de la UNESCO, obviamente de la calidad educativa. Y decíamos, UNESCO nos va a establecer a partir de vamos a entender la calidad educativa. Y decíamos que lo hace a través de una definición que retoma de Jacques Delors. Ajá. Va a retomar la definición y decimos que él define que la educación a lo largo de toda la vida se basa en 4 pilares. Ya habíamos mencionado a qué se refieren esos 4 pilares, que son fundamentales entonces para la educación. Y nos habíamos quedado entonces que a partir de ese momento UNESCO promueve un acceso a una educación de buena calidad, ¿no? Que le agregaba como tal entonces el adjetivo de calidad. Bien fuera pues todos los demás países que integran pues esta organización, incluido pues México. Hay que entender entonces que UNESCO nos dice que se promueve un acceso a una educación de buena calidad como derecho humano y sustenta un enfoque basado en los derechos humanos en todas las actividades educativas. Dice también que dentro de este enfoque se perciben 2 niveles, es decir, esa educación de buena calidad va en 2 niveles. Una, a nivel estudiante, y la otra a nivel sistema de aprendizaje. Vamos a ver a qué se refiere a nivel estudiante. Bueno, a nivel estudiante nos dice que la educación necesita buscar y reconocer el conocimiento previo de los estudiantes, reconocer los modos formales e informales, practicar la no discriminación y promover un entorno de aprendizaje seguro y apoyado. Ajá, entonces se enfoca como tal al individuo, al estudiante. Y el sistema de aprendizaje nos habla sobre la estructura de apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir recursos y medir los recursos de aprendizaje, de modo que se logre el mejor impacto posible sobre un aprendizaje para todos. Entonces, uno como tal del estudiante y de cómo, bueno, de reconocer los modos o lo que necesita practicar para aprender, y el otro nos habla de la estructura o bien las políticas y normas que se le implementan, obviamente, pues para que aprenda. Uno es el estudiante y la otra es la estructura. Ahora nos dice un marco para comprender, monitorear y mejorar la calidad educativa.
y decimos, dada la diversidad de interpretaciones de la se hacen evidentes en las diferentes tradiciones. Se requiere diálogo para definir la calidad y desarrollar enfoques que permitan monitorearla y mejorarla. Eso significa alcanzar. Ahora, recuerdo, yo les decía, tenemos igual muchas definiciones de qué es calidad educativa. Incluso en un apartado de un libro rescatábamos pues lo que se escribió dentro de una revista educativa acerca de la definición de educativa desde 5 perspectivas, ¿no? Entonces tenemos distintas interpretaciones de lo que es la calidad educativa. Ya nos quedó claro. Ahora, nos dice UNESCO, pues que para monitorearla, es decir, para darle un seguimiento y posterior para mejorarla, nos dice que tenemos que alcanzar estos elementos. A ver, me están diciendo en el chat que sus compañeros quieren entrar. Sí, nada más que no me llega solicitud. Esa es la cuestión. Incluso ya hasta cambié de dispositivo, desde la computadora nada más transmitiendo y desde mi teléfono hablando para ver si aumentaba la velocidad, pero no, nadie más está entrando. A ver, esperemos que se salgan y lo vuelvan a intentar para que se puedan unir. Bueno, decíamos, entonces vamos a revisar estos elementos que nos permiten monitorear y mejorar lo que es la calidad educativa. Los acuerdos generales sobre los objetivos, las metas de la educación. Ajá, entonces este sería, digamos, un primer elemento. Acuerdos generales sobre los objetivos y metas de la educación. Aquí está mal redactado. Tenemos que revisar entonces cuáles son los acuerdos generales sobre los objetivos y metas de la educación. Ojo, recuerden que yo les decía en la sesión anterior que UNESCO, al ser una organización que se encarga como pues vigilar eh, aspecto de la educación a, a nivel internacional, entonces solamente de aquellos países que pertenecen a esta organización. Todos esos países que pertenecen a esta organización entonces van a tener, digamos, los mismos acuerdos, los mismos objetivos y por lo tanto las mismas metas en la educación, ¿no? Y decíamos, bueno, eso es como una línea muy general. Sin embargo, no todos los países van a contar con las mismas condiciones. Es por eso que los resultados pues van a ser distintos. No podemos esperar el mismo resultado de México y en Estados Unidos porque las condiciones, incluso pues del contexto como tal del país, son las mismas. Entonces, por eso nuestros resultados van a ser distintos. Ajá, pero sí podemos decir entonces, para monitorear la calidad educativa, podemos partir, digamos, de estos acuerdos generales que se hacen de objetivos y de metas de educación. Eso se ha visto de manera pues muy general y son de los países que pertenecen a la organización. Otro elemento para poder monitorear y mejorar la calidad educativa tiene que ver con un marco de análisis de la calidad que permita especificar sus diversas dimensiones. Entonces, se establece como tal un marco de análisis. Y en este marco de análisis se van a poder entonces revisar diversas dimensiones, específicamente pues de la calidad educativa.
Obviamente, UNESCO va a tener que establecer con esas dimensiones que posterior se van a analizar. Otro elemento tiene que ver con un enfoque de medición que permite identificar y valorar las variables importantes. Entonces, se define como tal enfoque es susceptible como tal a la medición y ya veíamos que tiene que ver con aquellos indicadores que nos van a permitir identificar la calidad educativa, el de deserción, el de eficiencia terminal, el de abandono, todos estos indicadores que nos ayudan a conocer pues cómo está el estado como tal de la educación. En este caso, pues son considerados para monitorear la calidad educativa. Y finalmente, eh, un marco para la mejora que cubra de modo comprensivo los componentes vinculados del sistema educativo y que permita oportunidades para identificar los cambios y las reformas necesarias, ¿no? Entonces, no es tanto para monitorear como tal, es más bien mejorar la calidad educativa, ya que dice que prácticamente se realiza un marco para comprender todos los componentes vinculados del sistema educativo. Y este, a su vez, se comprenden, permita o, bueno, brinda como tal oportunidades para identificar cambios e implementar reformas necesarias. Y todo esto pues, con la finalidad de que se logre la calidad educativa. Bien, a ver, no quiero que se me pierdan ni que se aburran porque yo sé que es muy temprano y estamos directamente pues leyendo como tal es, pues el texto. Yo les había dicho, mmm, la cuestión como tal de la asignatura pues radica en el análisis de textos para poder encontrar problemáticas, obviamente, y todo el tiempo está analizando. Entonces, por eso es minucioso estar leyendo, pues prácticamente el texto, ¿no? Directo. Ahora, vamos a llegar ya a una parte que es más sencilla, más concreta, y lo vamos a encontrar en un cuadro. Esta parte que decíamos, bueno, yo les decía que en este análisis de la calidad, UNESCO tiene que especificar cuáles son esas dimensiones que se miden de educativa. Bueno, estas son las dimensiones para que ustedes puedan ver. Se mide entonces, tanto para darle seguimiento como para mejorarla, la dimensión de la característica de los estudiantes, la dimensión del contexto, la dimensión de los aportes potenciadores, la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje y la dimensión de los resultados. Ahora vamos a ver a qué se refieren, perdón, estos elementos, estas dimensiones. Miren, aquí nos aparece un esquema y posterior en la lectura nos explican una por una de las dimensiones, características de los estudiantes, ¿no? Aquí nos aparece el contexto, posibilitar aportes, la enseñanza y aprendizaje, los resultados y el uso del... Bueno, aquí lo denominan de otra manera, pero son los mismos. Ahora, nosotros no vamos a leer uno por uno, vamos a enfocarnos únicamente al esquema. Y para eso, vamos a señalarlo mejor.
Ahí está. Ya se ve más claro. Entonces, este esquema es para comprender qué es la calidad de la educación. Y de ahí vienen entonces las dimensiones, las 5 características de los educandos, aportes materiales y humanos, enseñanza y aprendizaje, resultados y el contexto. Ahora, vamos a entender mediante este esquema esta calidad educativa desde sus 5 dimensiones. Recuerden que esto, decíamos, pues lo establece UNESCO. No perdamos eso de vista. Es entonces algo que está aceptado por aquellos países que la integran. Ahora, primera dimensión, características de los educandos. Nos hablan tanto con la forma y la velocidad con la que aprenden las personas, es decir, los estudiantes, la forma y la velocidad con la que aprenden. Y para eso se considera la aptitud, perseverancia, disposición para la escolarización, conocimientos anteriores, se reconocen también los obstáculos para el aprendizaje. Algunas de estas características pueden incluir como tal una condición socioeconómica, no solo la condición socioeconómica, también la salud, el lugar de residencia, el entorno cultural, aquí pues incluye también el entorno religioso, la cantidad como tal de los aprendizajes anteriores, ¿no? Y yo les decía, incluso cuando comparábamos o revisábamos el análisis en Estados Unidos, decíamos que la exigencia académica pues es alta, a diferencia de lo que pasa en un sistema educativo nacional en México. Mm, yo les decía, ¿no? Pues aquí no saben las tablas, aún así pueden salir de la primaria, de la secundaria, incluso estar en el nivel superior y no aprender, no sé, a multiplicar o a dividir, ¿no? Entonces, digamos que todo tiene que ver con los aprendizajes anteriores. El estudiante avanza y no cuenta con una calidad educativa. Pero bueno, esto se encuentra entonces dentro de las características de los estudiantes. ¿Qué es lo que se requiere en la calidad de la educación? Que se logren estas características, que se logre entonces que haya como tal una influencia fuerte en el desarrollo de las capacidades y de las experiencias de los estudiantes. Ajá. La siguiente dimensión nos habla sobre vínculos entre la educación de la sociedad, que sería el contexto. Este de aquí es nuestra siguiente dimensión. El contexto decimos que, bueno, ya habíamos mencionado que la educación puede ayudar a cambiar a la sociedad, ¿no? La educación nos ayuda a cambiar a la sociedad porque va a mejorar y va a fortalecer las destrezas, los valores, comunicaciones, mm, va a brindar mejores oportunidades, esto en el ámbito personal, y bueno, decimos, por eso es que cambia a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender como tal de esta calidad educativa que considera el contexto? Primero, la situación económica. La situación económica y las condiciones del trabajo son las condiciones del mercado de trabajo en la comunidad, los factores socioculturales y religiosos, las estrategias de ayuda, conocimientos sobre la educación e infraestructuras de apoyo, los recursos públicos, la competitividad de la profesión docente, la buena administración nacional y estrategias de gestión, el punto de vista filosófico del docente y el educando, los efectos de los compañeros, el apoyo de los padres, el tiempo disponible para contar la escuela, las normas nacionales, las expectativas del público, las exigencias del mercado de trabajo y la
mundialización. Ahora, veamos que el contexto se enfoca tal al entorno, ¿no? Ustedes ya saben lo que es el contexto. Es el entorno, entonces decimos que es una vinculación entre la educación y la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no nada más depende de las características del estudiante, sino también de lo que está ofreciendo el entorno, nuestra situación económica, los factores socioculturales, políticas que se implementan, la atención que se le da como tal o la prioridad que se le da a la educación. Entonces, ya tenemos las características como tal del individuo. Ya ubicamos entonces las características del contexto. Ahora vamos a ubicarnos como tal en posibilitar aportes. Los aportes son condiciones de posibilidad en la medida en que tienen y están interrelacionados de modo intrínseco con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son estos aportes? Tenemos los recursos materiales, los recursos humanos y una administración de nivel escolar. Ajá. Estos aportes que menciono, que se dividen en tres, que son los recursos humanos y materiales, van a ser suministrados por el gobierno. También pueden ser suministrados por los hogares. ¿Y cuáles son, pues, estos cursos? Los libros de texto, um, las aulas, las bibliotecas, los edificios escolares, todo aquello que incluya la infraestructura. Uh-huh. Ahora, esos son recursos materiales. Los recursos humanos van a incluir, pues, a las personas, obviamente, a los administradores, a los directivos, al personal de apoyo, supervisores, inspectores, sobre todo a los maestros. Bueno, posterior tenemos una administración de nivel escolar. Esta administración, pues lo que va a hacer, vamos, es trazar una línea hacia dónde va encaminada, pues el objetivo o la meta de la educación. Ajá, entonces, esa tercera dimensión que decimos que es posibilitar aportes, o aquí lo mencionan de otra manera, que se llama aportes potenciadores, hace referencia entonces a tres elementos: recursos materiales, recursos humanos y una administración. Ajá. Ahora, dentro del esquema, no lo señalan específicamente en un apartado, porque son en general y ahorita lo vamos a ubicar. Miren, aquí se puede encontrar aportes materiales y humanos, eh, la materia de enseñanza y aprendizaje, las instalaciones e infraestructuras materiales, recursos humanos, profesores, directores, inspectores, supervisores y administradores, y una buena administración de las escuelas. Entonces está en este apartado. Aportes materiales. Ya se encuentra en varias dimensiones. Ahora, la siguiente dimensión, que es de enseñanza y aprendizaje. Dimensión de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son un escenario clave del desarrollo y el cambio de los seres humanos. Aquí se siente el impacto del currículo, donde se ve si funcionan bien o no los métodos de enseñanza del docente. También si los estudiantes se encuentran motivados para participar, para aprender a aprender, ¿no? Entonces, esta decimos que es un punto importante. De aquí podemos entonces encontrar si el estudiante ha aprendido. ¿Qué elementos implica esta enseñanza y aprendizaje? El tiempo de aprendizaje, los métodos pedagógicos, la evaluación, información e incentivo y el tamaño de las clases. Entonces, tiene que ver
esta dimensión de la enseñanza y aprendizaje, y digo, no quiero que lo descontextualicen, que piensen, esta dimensión solo se enfoca en los estudiantes, esta solo en el entorno, esta solamente en los aportes tanto materiales humanos y en la estrategia, y por ejemplo, esta dimensión de la enseñanza y aprendizaje únicamente en cuánto tiempo aprenden los alumnos, cuál es el método que emplea, cómo se evalúa, etcétera, ¿no? No solamente todos están relacionados, todos están vinculados unos con otros, ¿no? Es decir, las características de los estudiantes, pues obviamente va a ser un punto elemental para que se dé este proceso, esta dimensión de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente quieren de un contexto bien delimitado para que se dé a aportes materiales humanos. Todos están vinculados. Solamente lo que estamos haciendo es un poco diferenciar a qué se refiere cada una de las divisiones, pero todas van relacionadas. Es por eso que ustedes van a encontrar, vean las flechas que señalan, características de los mandos, se manifiesta tanto primera enseñanza-aprendizaje, posterior con los resultados, también con las características de los educandos, todas están señaladas, todas van vinculadas. Ahora, vámonos finalmente entonces con los resultados. Resultados de la educación deben evaluarse en el contexto de los objetivos acordados. ¿Recuerdan esta parte que decíamos? Se establece un marco en donde se definen tanto los objetivos como las metas de la educación. Esto de internacional. Y que los países que pertenecen a la organización deben de cumplir. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a medir? Estos resultados. Son objetivos entonces acordados y pueden evaluarse. Es decir, competencias básicas, lectura, escritura, aritmética y aptitudes prácticas para la vida cotidiana. También se miden las competencias creativas y afectivas, los valores y las ventajas sociales. Vean, entonces esto es lo que incluye las dimensiones de la calidad de la educación. Así ya tenemos más claro cuáles son los elementos que cuáles son las dimensiones que se consideran tanto para, decíamos, tanto para ubicar, y darle un seguimiento a lo que es la calidad de la educación, como también mejorarla y cómo se mejora evaluando. Porque, y vuelvo a esta parte que habíamos iniciado, ¿no? Se hace un diagnóstico de la educación, se detectan cuáles son sus problemáticas y posterior se trabaja en ellas planeando cómo resolver estas problemáticas y se hace a través del diseño de objetivos o de metas, ¿no? Una vez que se implementen estos objetivos o estas metas, a través de un plan, posterior es posible a evaluarla. Y cuando se está evaluando, nuevamente tenemos un diagnóstico. Por eso les decía, es como una cadenita. Planeación, implementación y nuevamente evaluación, nuevamente entonces diagnóstico. Otra vez se hace el diagnóstico. A ver, voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo digo, voy a evaluar la calidad educativa en México, específicamente de la comprensión lectora, ¿no? Entonces, primero hago mi análisis. Detecto, no estoy dando cantidades reales, ¿eh? Por eso decía que era un ejemplo. Detecto que el 80% de los estudiantes en México leen la mitad de un libro al año, ¿no? Entonces, esa es mi problemática, ese es mi diagnóstico. Y luego voy a planear algo para, digamos, aumentar los niveles de lectura para tratar entonces mi problemática. Y resulta que desarrollo una estrategia a nivel nacional para que los estudiantes lean más al año. Y entonces desarrollo mi programa, este programa de lectura, escritura, etcétera, ¿no? Y se implementa a nivel nacional.
ese sería, digamos, mi objetivo, mi meta, que los estudiantes al año. Lo implemento. Pasan posiblemente 5 años y entonces yo hago nuevamente evaluación. Mi resultado me aporta que entonces el 80% de esa población que leía medio libro, ahora lee un libro. Y estoy evaluando entonces mi estrategia, si fue funcional o no lo fue. Posiblemente, bueno, yo estoy poniendo un resultado como muy vago. A lo mejor puede que mis estudiantes continúen medio libro, entonces quiere decir que mi estrategia no fue funcional y que tenía que cambiarla. Si fue funcional, entonces tendría que mejorar para que ya no lean un libro, sino lean más. ¿Me explico? Entonces, todo el tiempo se está trabajando sobre estas problemáticas. Por eso casi siempre se consideran estas tres primordiales que mencionábamos al inicio del curso. La cobertura, la deserción escolar, la calidad educativa. Pero ahora sabemos que la calidad educativa se enfoca a 5 dimensiones y son las dimensiones que todo el tiempo vamos a encontrar tanto problemática como estrategia para tratarla. Ajá. Hasta aquí, bien. Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar como tal la definición de lo que es calidad educativa. Ya entendemos cuál es el antecedente, ya entendemos a partir de dónde surge esta calidad, bueno, calidad educativa que se establece a partir de UNESCO, de los 4 pilares como tal de la educación que decimos que es a lo largo de toda la vida. Sabemos entonces cómo se puede tanto monitorear, es decir, darle seguimiento, como mejorar a través de las 5 dimensiones. ¿Y a qué hacen referencia como tal estas 5 dimensiones que, insisto, no están divididas como tal vez para nuestro entendimiento las están pues especificadas, ¿no? Pero todas estas están vinculadas una con otra, todas funcionan a la par. Ahora vamos a entender entonces las problemáticas. Les voy a compartir un artículo. Es muy sencillo, ¿eh? Porque igual no hay mucho material acerca de la calidad educativa en el nivel medio superior. Esta es una entrevista que se le hace a Lorenza Villalever. Ella es una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es especialista como tal en política educativa, educación y trabajo. Entonces, esta entrevista se le hace para identificar cuáles son los tres prioritarios, eh, resolver, bueno, que urge resolver en educación superior. Y en esta breve entrevista menciona el aspecto como tal de calidad. Ajá, entonces, no hace énfasis en la calidad educativa, pero sí lo menciona dentro de esos tres problemas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque insisto que es muy corto este artículo, bueno, de esta vista. Primero vamos a leer cuáles considera que son los tres principales temas que afectan, perdón, el desarrollo de la educación superior. Y aquí ella, en estos párrafos, nos establece cuáles son estos problemas. Los voy a acercar más. Y dice de la siguiente manera. Identifico tres problemas muy grandes. En primer lugar, y dado que la educación media superior es ahora el nivel educativo que se solicita para entrar al mercado de trabajo, recuerden que era obligatoria en ese momento, la educación media superior, perdón, este artículo aparece en el año 2012, ¿no? Entonces, para contextualizar, dice entonces, identifico tres temas. Y en primer lugar, y dado que la educación media superior es ahora el nivel educativo que se solicita para entrar al mercado de trabajo, hay que pensar en que el futuro laboral de estudiantes
no debe de quedar determinado por el tipo de institución donde se estudió la educación media superior. Se trata de un nivel muy segmentado, con enorme diversidad en términos de calidad y prestigio, y que por lo tanto reproduce las desigualdades sociales a partir de estas diferencias, ¿no? Entonces, ella nos dice, pues, la calidad educativa va a depender entonces también por el prestigio de la institución en donde se cursó la educación media superior. Y esto pues va a condicionar como tal las oportunidades dentro de un mercado de trabajo. ¿Qué me refiero con pues el prestigio como tal de las instituciones de educación media superior? No es lo mismo estudiar, por ejemplo, y esto es una comparación que se hace, pero que en realidad no tendría por qué hacerse. No sé, si yo fui a una preparatoria, no sé, oficial, a ir a una preparatoria del Politécnico, de la UNAM, de alguna universidad de carácter estatal, ¿no? Y dices, no, pues en esta escuela no aprendiste nada, y en esta sí aprendiste, ¿no? Insisto, no tendría que considerarse de esa manera o muy general, pues tiene que ver con el estudiante también, no solamente con la escuela. No por ir a una escuela de la UNAM significa que ya eres un estudiante de excelencia, ¿no? O en una escuela del Politécnico, no significa eso. Implica también pues estas dimensiones que nos establecía en UNESCO, ¿no? Que decíamos las características de los estudiantes, el contexto, eh, las condiciones de apoyo y más. Pero pues sí se ve como una problemática, y dice que, bueno, esta autora nos dice que es una de las principales, el futuro laboral de los estudiantes y que este es condicionado pues con la escuela a la que asistió. ¿Por qué? Porque todavía decíamos hasta el año 2012, donde estructurando como tal la educación media superior, se sigue encontrando un nivel educativo fragmentado, dividido. Ah, bueno, es que tú fuiste en bachillerato general. Ah, no, es que tú fuiste en bachillerato lógico. Ah, no, tú fuiste a un profesional técnico. Entonces, sigue marcando una desigualdad social. Ajá, esto es lo que nos explica como tal en esta problemática. Bien, continúo con su respuesta. Para abordar ese problema, hay que posicionar a la educación media superior específicamente las opciones técnicas frente a los empleadores y frente a la sociedad, porque por un lado, estas han sido muy vapuleadas y por el otro, el nivel quedó mucho tiempo a la deriva. Ya habíamos establecido eso, estuvo mucho tiempo a la deriva. Se le daba atención a la educación superior y a la educación básica, mientras a la media superior quedaba en medio de las dos, sin una posición, sin un valor importante frente a la sociedad. También eso ya lo habíamos mencionado. Decíamos, establece cuáles son las condiciones para la educación elemental, que es la educación básica. También se establece unos lineamientos para la educación superior, pero ya entonces la media superior, ¿en dónde entraba? ¿En la básica o en la superior o cómo, no? Estaba ahí varada, estaba a la deriva. Ahora, mucho se ha dicho, y es una realidad, que los jóvenes y los padres de los jóvenes no quieren que sus hijos estudien opciones técnicas. Y por ello, la gran mayoría de los estudiantes quiere irse al bachillerato general. A partir integral de la educación media superior, la RIEMS, a principios del sexenio, es decir, a principios del 2012, que en realidad se establece en el 2008. A partir entonces de esta reforma, mmm, esta nueva organización curricular y sobre todo con la idea de trabajar por competencias, se empezaron a analizar teóricamente dichas diferencias. ¿Qué
llevan la devaluación de la educación técnica. Sin embargo, también cabe suponer que los empleadores no conocen esta reforma o no saben qué significa, y en esa medida siguen teniendo la idea de que el lugar del técnico medio es equiparable al del obrero, que debe comenzar desde abajo y aprender en la práctica. Además, consideran que no conviene contratar a quienes tienen estudios de educación media superior porque suponen que tendrían que pagarles más. Entonces, en este segundo párrafo nos explica un poco más acerca de la problemática, ¿no? Y explica. Padres dicen, no, no queremos que nuestros hijos vayan a escuelas técnicas, que más bien vayan a bachilleratos generales. Es por eso que hay más bachilleratos generales que técnicas, ¿eh? Porque la demanda, pues decimos, es menor. Y ahora, iban a bachilleratos tecnológicos, pues se graba que era para inmediatamente ingresar al ámbito laboral. Y aquí nos dice, bueno, pero los empleadores, es decir, aquellos que, aquellas organizaciones que emplean a estos estudiantes, o bueno, ya no estudiantes, decían, si ya tienen la educación media superior, significa que tienen un nivel más alto, por lo tanto les tengo que pagar más, ¿no? Entonces no les convenía. Pero bueno, esta es una problemática que hasta el año 2012 se tenía. Actualmente ya no es de esa manera, ¿no? Ya se conoce más acerca de esta educación media superior, ya se llevó a cabo más un modelo basado en competencias desde educación básica hasta nivel superior. Y entonces todos vamos íbamos bajo una misma línea en lograr las competencias, ¿no? Y ya están tan marcadas estas diferencias de lo que establece un bachillerato general a un bachillerato tecnológico, porque prácticamente estamos diciendo que desarrollan las mismas competencias, solamente que el bachillerato tecnológico tiene un adicional, desarrolla unas, competencias que se le denominan en el momento competencias para el trabajo, cosa que en bachillerato general pues no se hace. Ajá, entonces eso es lo que encontraba hasta el año 2012. Decimos, estamos ante una serie de problemas añejos que desde la investigación educativa se han tratado mucho, pero que sin embargo no se han resuelto. El problema de la falta de posicionamiento de la educación media superior y particularmente en sus opciones técnicas frente al mercado de trabajo, frente a la sociedad y aún frente a los mismos padres de familia, quienes quieren que estudien la modalidad general, está muy relacionado con el hecho de que en nuestro país tienen un estatus muy precario. Son consideradas de clase. Debemos tomar en cuenta que son muchos que mientras están cursando la educación media superior, estudian y trabajan. Esto que debería ser considerado por el empleador como un plus, pareciera significar un minus para quienes piensan así. Para resolver la falta de posicionamiento de la educación media superior, se requiere de acciones del Estado que inciten a erradicar esta idea errónea de que los jóvenes no saben nada, de que de todos modos tiene que capacitar para el trabajo específico que van a desarrollar. Que si tienen un diploma o certificado de bachillerato de carrera técnica, eso obliga a pagarles más. Mientras esa manera de pensar no cambie, mientras no se valore lo que la educación media superior puede proporcionar a la sociedad, incluidos el mercado de trabajo y los empleados, habrá muy poco que hacer. Ajá. Sigue explicando. ¿Cómo se considera este bachillerato general, que lo vemos como el más, a diferencia del bachillerato tecnológico o técnico, que yo les decía, pues desarrollan prácticamente las mismas competencias, incluso más, unas competencias para el trabajo, cosa que en bachillerato general no. Y por eso decimos es un plus, es un minus. Pero bueno, esto no era entendido hasta ese momento. Ahora,
ya terminamos la primera problemática que decimos que es el posicionamiento pues sí, como tal, del individuo en el mercado de trabajo, una vez que se concluye la educación media superior. Y nos dice, lo anterior está relacionado con el segundo problema que nos interesa enunciar aquí y que tiene que ver con los jóvenes. La educación media superior debe responder a las necesidades de los jóvenes. Aunque mucho se ha dicho a este respecto, ¿realmente sabemos cuáles son las necesidades y esos intereses? Necesitamos ponernos a trabajar en ese aspecto. Debemos primero conocer a este grupo de edad que es tan diverso. Hay que conocer sus características, su visión de futuro, qué quieren, cuáles son sus posibilidades reales y cuáles son sus aspiraciones para entonces pensar cómo abrir oportunidades que respondan a lo que quieren. Creo que el punto tendría que estar enfocado en lo que el joven espera de su futuro a corto y mediano plazo. ¿A qué tipo de institución educativa de media superior quiere entrar? Y después de esto, ¿qué quiere? En el sentido de que si quiere seguir estudiando o más bien va por un certificado que le sirva para enrolarse en el trabajo y desarrollar en ese campo una trayectoria de aprendizajes que le permitan al menos una movilidad horizontal que les permita acumular conocimientos y experiencia a nivel técnico. La educación tiene que ser un elemento de movilidad social tanto vertical como horizontal. Bueno, esta movilidad se refiere, por ejemplo, a hacer en un trabajo, movernos en un tanto vertical, es decir, ascender, o más bien en una movilidad horizontal, mantenernos, perdón, en nuestro mismo estatus, digamos, de trabajo, pero también estar cambiando de actividades. Esto entonces permite que exista una trayectoria de aprendizajes. Esta solamente, pues decimos que es como tal en el cúmulo de conocimientos y de experiencia en el ámbito laboral, pero debe de haber un crecimiento, no puede pasarse 40, 50 años haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que haber una movilidad. Puede ser horizontal, es decir, en el mismo nivel, pero cambian las funciones, o bien puede ser una movilidad vertical en la que asciende, dado, insisto, por su cúmulo de conocimientos y experiencias en el ámbito laboral. Entonces, la persona puede calificar en distintas áreas, pueden tener experiencia y a partir de ella hacer que sus horizontes se amplíen. Es aquí en donde en la calidad de la educación que reciban. De ello dependerá en una medida la amplitud del horizonte de los. Entonces ya estamos encontrando aquí el segundo problema que decimos que es la calidad de la educación que recibe. Vean, en estos dos párrafos tan sencillos nos explica la calidad de la educación que se recibe. Ahora yo les voy a poner bueno, les voy a hacer una pregunta de análisis y ustedes me contestarán. De acuerdo, primero con lo que leíamos de lo que es la calidad educativa, en el artículo que nos mencionaban de esta revista educativa, se establece la calidad educativa desde 5 perspectivas: la de los investigadores o los planeadores, los pedagogos, los maestros, los críticos a los maestros, de las escuelas o el centro educativo, y después uno habla sobre las dimensiones y demás. Ahora, alguien de ellos, ya sea el artículo de la revista o bien considera la calidad educativa desde la perspectiva de los estudiantes. ¿Lo encontramos? ¿Encontramos cómo perciben la calidad educativa los estudiantes?
Miren, perdón, decíamos desde esta que leíamos, desde este artículo, nos da una perspectiva desde los planificadores, ¿no? Que se enfocaban en los indicadores. Luego nos decían desde el punto de vista de los pedagogos, que se enfocaban en el fondo, en el contenido de la educación. Después la de los maestros, y que los maestros se enfocaban a que si ellos no tienen buenos salarios, no tienen el tiempo, no tienen como o están llenos de otras cargas administrativas, pues no hay una buena calidad, ¿no? Desde el punto de vista de los profesores. Y después, desde el punto de vista de los críticos a los profesores, porque más bien no es ni los indicadores, el contenido, ni los bajos salarios, sino más bien es la formación de los maestros, o bueno, desde el punto de vista de las escuelas, donde no hay una autonomía del centro escolar, pues no se contemplan los estudiantes, ¿no? No está desde la calidad educativa vista desde la perspectiva de los estudiantes, no se contempla. Y luego UNESCO nos dice a través de las menciones cómo se mide la calidad educativa, cómo se puede monitorear y cómo se puede medir y por lo tanto mejorar. Nos habla de las características de los estudiantes, pero no nos habla de los intereses de los estudiantes o desde una postura de los estudiantes a desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos definir la calidad educativa si ni siquiera se está considerando los que están desempeñando como tal el nivel? Y es lo que nos dicen en esta respuesta. Permítanme, voy a colocar otra vez. Nos dice, la educación media superior debe responder a las necesidades de los jóvenes. Y a ver, ¿alguna vez a los jóvenes se les ha considerado para el diseño de políticas educativas? No. ¿Alguna vez se les ha considerado a los jóvenes para establecer que van a aprender? No. ¿Por qué? Porque siempre se les menosprecia, porque siempre se les dice, pues están en una edad de decisión en donde no saben qué es lo que requieren y demás, ¿no? Decide por los jóvenes cuando van a entrar a la educación media superior, pero ustedes, de acuerdo con su experiencia, ustedes ya a este nivel, ¿quién decidió por ustedes la educación media superior? Y alguno de ustedes me dirá, yo escogí la escuela a la que quería ir y les voy a decir, sí, encaminado a lo que tú ya sean papás o tutores, querían, porque, ¿qué te decían? O incluso hasta a tus maestros en orientación, ¿no? Te decían, debes de elegir una buena escuela, que estés de tu casa, que no gastes mucho pasaje, revisa las colegiaturas, revisa qué te ofrece posterior, tienes que entrar al nivel superior, etcétera, ¿no? Entonces te van, sí, orientando, sí te van explicando, pero al final van a hacer que tú elijas algo que conviene para ellos. O incluso, ¿no? No, es que yo quiero irme a una escuela, no sé, ocurre a bachillerato tecnológico y voy a estudiar, estos de los más famosos o populares, turismo, hotelería, mecánica, gastronomía, no sé, alguna otra con corte de bachillerato tecnológico y que nos decía, no, pues es que es muy caro, no, no se puede. O está muy lejos. Vete aquí más cerca porque yo te puedo ver. O no, no digo que todos, ¿no? También hago aquí el énfasis, también hay a quienes se les apoya mucho y dicen, bueno, si tú quieres eso, vamos a lograr, ¿no? No hay ningún problema. Pero vuelvo a esto, ahora les pregunto a ustedes, ¿realmente dieron como tal el apoyo a sus necesidades, a lo que ustedes requerían estudiar en la educación media superior? A ver, ustedes contesten. De mi parte, no.
porque porque sí me había quedado en una preparatoria general y mi mamá me jaló a un bachillerato tecnológico. ¿Ok? Ahí tenemos una experiencia, entonces vuelvo a lo mismo, a esta parte. La educación media superior debe responder a las necesidades de los jóvenes. Y aquí señala, ¿realmente sabemos cuáles son las necesidades y esos intereses de los jóvenes? Digo, no, no, porque siempre decimos, se encuentran en una etapa de transición, son adolescentes, no saben lo que quieren, ¿no? Siempre dice eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quieren si no los dejar nunca? Bueno, la línea. Por eso nos dice entonces, ya entendí el punto que quiere llegar a la autora, porque no sabemos ni siquiera eh, digamos, cuáles son las características de estos jóvenes, cuál es su visión de futuro, qué quieren, cuáles son sus posibilidades reales, cuáles son sus aspiraciones de vida, ¿no? Y que incluso hasta, no sé, un estudiante de secundaria que va a entrar al nivel medio superior dice, no, pues es que yo quiero ser esto, ¿no? Quiero ser un chef, quiero ser este un técnico en computación, o no sé. ¿Y qué pasa? Siempre bajan sus aspiraciones o sus motivaciones a primero terminar la escuela, ¿no? Entonces, deja de lado todo lo que de verdad el joven quiere o le es, digamos que se cortan estas aspiraciones. Y solo son aspiraciones, digamos, a corto o mediano plazo, ¿no? Porque solamente estamos pensando en la educación media superior que aspira a años. Posterior ya va a cambiar su formación, tiene que incluir para que ellos, pues, tengan, pues, otra aspiración. Esto nos dice entonces que al no conocer las necesidades de los jóvenes, implica o reflejado entonces en la calidad de la educación que reciben. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a brindar eh, cómo vamos a brindar una educación que no sabemos a quién va dirigida? Que no sabemos a qué aspiraciones, a qué motivaciones, a cuáles son los intereses que responden. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí hay una fractura, porque brinda una educación que posiblemente no esté dirigida a las características de una población, digamos, en un rango de edad, ¿no? Porque seguimos pensando, pues es continuación de la secundaria y ya termino la prepa o si me va bien, continúo en el nivel superior y si no me va bien, ya me pongo a trabajar. Entonces, eso influye en la calidad de la educación que reciben, porque no están recibiendo la que ellos, perdón, la calidad de educación que ellos requieren, porque no responde a sus necesidades. ¿Queda clara la problemática? Sí, maestra. A ver, ¿alguien más? Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Vamos bien? No se me Sí, maestra. pierdan, ¿eh? Bien. Ahora, ya después nos habla en esta entrevista, pues el tercer problema que tiene que ver con la desigualdad. Y decíamos, eh, cuyo núcleo está en las diferentes calidades que ofrece la educación media superior, la cual está segmentada, por lo tanto, orientada a los jóvenes a salidas sociales diferenciadas y también a un futuro laboral definido de antemano por el tipo de institución en el que realiza sus estudios. Entonces, esa sería la tercera problemática, la desigualdad. Ahora, voy a enfocarme ya en el punto de la calidad y está de esta manera. Y dice,
El problema de la calidad es un problema muy complejo. Y regreso. Si decíamos, definir calidad educativa es como que hay distintas definiciones desde distintas dimensiones o desde distintas perspectivas, pues entonces el problema también va a ser complejo. ¿Por qué? Porque se va a definir la calidad educativa desde distintas dimensiones o desde distintas perspectivas. Regreso. Dice entonces, el problema de la calidad es un problema muy complejo porque involucra muchos actores, principalmente a los docentes, que en el caso de la educación media superior cuentan formaciones muy diversas. El Estado tiene ahí un papel importante que cumplir. En la UNAM hay una maestría para docentes en educación media superior. Es un esfuerzo modesto si se ve en el conjunto nacional y habría que valorar sus resultados, pero en principio la idea me parece muy buena. Hay que tomar en cuenta también que no viene una ola de jóvenes que ya el grupo de edad que corresponde a la media superior es actualmente el más grande. Por ello necesitamos formar profesores y formarlos bien para forjar una planta de docentes que cumpla con un estándar del cual pueden despegar. Por ahí habría que comenzar a trabajar el asunto de la calidad. Ya nos dijo en un principio que el problema de la calidad pues tiene que ver con las necesidades de los jóvenes, ¿no? Y cómo reciben esta educación de calidad. Y ahora también nos involucra a otros actores. En, nos habla de los docentes y cómo ellos no tienen una profesionalización. Específicamente dice, en educación media superior tenemos una gran variedad de profesionistas. Tenemos a los que estudiaron química, los que estudiaron biología, los que estudiaron sociología, los que estudiaron eh, comunicación y periodismo, a los que estudiaron, no lo sé, algunas otras carreras, ¿no? Y que posterior están dando clases. Es decir, que no tienen una formación pedagógica. Ah, bueno, esto que les estoy leyendo en el artículo, yo les dije, surge en el año 2012, pero para el año 2015 hay una reforma a la educación en donde se establece que si alguna persona quiere, bueno, en este caso un profesionista, quiere impartir clases en el nivel medio superior, tiene que contar con preparación pedagógica. Es decir, sí está muy bien que tú seas químico, muy bien, desarrollas las habilidades de tu disciplina, es decir, la química, pero ahora tienes que cumplir con un perfil pedagógico que te permita, obviamente, contar con herramientas para de enseñanza-aprendizaje hacia los alumnos. Tú podrás ser el mejor químico del mundo, pero si no tienes la pedagogía de cómo enseñarle a tus estudiantes, no vas a poder enseñar, no vas a poder transmitir todo ese conocimiento. Es eso que en el 2015, esta reforma educativa es que todo maestro de educación media superior cuente con una formación pedagógica. Esto obviamente, pues para que más funcional dentro de sus métodos de enseñanza. Y entonces, por tanto, que el resultado sería el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Bien. Vamos a saltarnos a esta otra parte. Nos dice, el tema de la calidad de la educación nos lleva también a otro punto difícil, que es el de distintas cadenas de coordinación. Si bien hablamos del sistema de educación media superior, hay que reconocer que no tenemos propiamente un sistema que se haga cargo de la gestión sin perder la diversidad. Necesitamos un sistema de educación media superior en donde los bachilleratos de las universidades autónomas, por ejemplo, también se involucren y participen sin que por ello pierdan la autonomía. Es mi convicción
que si se puede trabajar a partir de convenios con proyectos inteligentes y debidamente argumentados. Bueno, recuerden que es la respuesta de una entrevista, ¿eh? Por eso es que habla en primera persona. Aquí, explicando entonces este tema de la calidad de la educación y decíamos por qué se concentra esta parte fragmentada en que si estudias en una escuela de prestigio vas a tener mejor posibilidad o mejor futuro. Bueno, tiene que ver con que estas escuelas autónomas, llámese UNAM, llámense UAM, Politécnico, bueno, el Politécnico no es autónomo como tal, es de prestigio. Lo que van a hacer es trabajar con sus programas o planes de estudio distintos. Es decir, en la UNAM no vamos a encontrar esas competencias. En la UAM no vamos a encontrar esas competencias. Bueno, no las íbamos a encontrar, ¿no? Porque al final sí se unifican, sí trabajan con esos elementos, pero no se les denomina de la misma manera. La diferencia entonces es que se brindaba como tal un plan de estudios distinto. Esa era, digamos, como la diferencia principal o primordial en escuelas de educación media superior que cuentan con autonomía. ¿Por qué? Porque ellos no están, digamos, bajo el control tanto administrativo como pues de una entidad como es el Estado o el gobierno, a diferencia de las otras escuelas. Por lo tanto, le da una libertad de elegir qué se va a enseñar. Pero sí se llegan como tal a acuerdos, proyectos en donde se puedan vincular la educación media superior y trabajar sobre una misma línea. Es decir, los propósitos o los objetivos y metas sí van a ser los mismos, pero los planes y programas sí van a cambiar. Ojo, cambian, pero cuentan con la misma estructura, por ejemplo, en los campos o en las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, puede ser escuela, por ejemplo, preparatoria oficial o bachillerato tecnológico, llámese Colegio de Bachilleres, CEBETIS, CETIS, EPOEM, en el caso de Estado de México. Todas estas van a tener las mismas áreas o campos de formación que las escuelas autónomas. Llámese el campo de formación de lenguaje y comunicación, de pensamiento matemático, de biología o ciencias biológicas. Van a tener los mismos campos, pero los programas van a cambiar y ellos no van a tener competencias, pero sí van a tener propósitos u objetivos. Ajá. Entonces, también implica calidad de la educación porque se ve segmentada hacia quién va dirigida. Pero bueno, ahora, de manera muy general, en este artículo, pues nos establece entonces desde dónde se puede entender la problemática de la calidad educativa en la educación media superior. Bien, a ver. De manera muy personal, no encontramos muchos textos acerca de la temática de la calidad en la educación, específicamente del medio superior. Si bien todos hablamos y decimos que no hay calidad educativa, y lo decimos como una manera muy común y muy normal de decir, ¿no? Le falta calidad a la educación en México. Es que la calidad de la educación en bachillerato no fue buena, pero volvemos a lo mismo. Desde distintas perspectivas podemos definir la calidad. Pero a lo que yo quiero llegar es que no hay mucha información acerca de esa calidad educativa. Ahora, si yo nuevamente les volviera a presentar el resultado de los indicadores que se establecen como tal en la educación media superior o en el sistema educativo nacional, en todos los niveles, pues vamos a poder tener definiciones o conclusiones de que falta calidad en la educación. Sí,
porque el nivel de reprobación es alto, porque el nivel de deserción es alto, porque la eficiencia terminal baja, em, porque la matriculación va disminuyendo. Entonces ahí podemos decir, ya ven, la calidad de la educación es mala, pero en realidad no hay investigaciones, no hay textos que hagan referencia de manera muy teórica cuál es la problemática de la educación. Y vuelvo a la misma. Si ustedes se dan cuenta, los tres problemas que abordamos se vinculan. La cobertura tiene que ver con la deserción y la deserción tiene que ver con la calidad de la educación, que a su vez también tiene que ver con la cobertura. Y la cobertura también tiene que ver con la calidad porque es parte de la infraestructura. Y la acción también tiene que ver con la calidad porque es parte de por qué se van los alumnos. Entonces es como un círculo ahí vicioso entre las tres problemáticas principales de la educación media superior. Es por eso que no vamos a ahondar más en la problemática de la calidad de educación, porque está sobreentendida. Está sobreentendida, si no tenemos escuelas, falta calidad. Si no tenemos quien atienda las escuelas, falta calidad. Si el contenido que se brinda en las escuelas no es adecuado, falta calidad. Si nuestros estudiantes se van de la escuela al abandono porque no les interesa la escuela, falta calidad. Entonces, insisto, el problema de la calidad educativa está sobreentendido porque se relaciona con todo lo que nosotros vimos. Los resultados de los indicadores, los factores internos y externos, el contenido, esta cobertura, esta matriculación, esta deserción, está sobreentendido. Es por eso que no vamos a ahondar más en lo que es la calidad educativa. Ahora, ¿cuál era el propósito? Que ustedes ubicaran que hay distintas definiciones de lo que es calidad educativa y que por lo tanto, de acuerdo a una definición de calidad educativa, nos va a llevar, por lo tanto, a entender una problema distinta de lo que es la calidad educativa. Por lo tanto, tenemos definición compleja de calidad educativa, vamos a tener problemas complejos de lo que es la calidad educativa, ¿no? Entonces van a ser muchos también. ¿Dudas? ¿No? ¿No tenemos dudas? No. ¿No? Bien, Maestra, tiene apagado su micrófono. Maestra, tiene apagado su micrófono. Su micrófono, profesora. Maestra, su Maestra, su micrófono. micrófono. Ya, creo que así como dice su compañero, se desconectó y no me escuchaban nada, ¿verdad? Y no sean malos, díganme en dónde se quedaron. ¿hasta dónde escucharon otra vez, perdón? Nada más cuando preguntó si había dudas y ya no se escuchó nada. Ok. Em, bueno, les decía que ya mañana vamos a abordar otras problemáticas específicamente de todo el sistema educativo, llámese nivel básico, media superior y superior, ¿no? En realidad solo vamos a ver dos problemáticas más.
de manera muy, muy, muy general. Y les comentaba que ya vamos a empezar a revisar cuáles retos como tal que tiene la educación media superior. Ya vimos el diagnóstico y vemos los problemas y entonces vamos a trabajar con los retos. Pero mañana, cuando hablemos de los otros problemas que hay en el sistema educativo, yo necesito que ustedes ya desde este momento vayan pensando, y ya hablamos de 3 problemáticas, porque esto va a ser, digamos que parte de su trabajo. Vayan pensando cuál de estas 3 problemáticas perdón, que ya revisamos, consideran que es la más importante, o cuál es la prioridad. Es decir, si yo digo, Dulce, digo que el principal problema de la educación media superior es la cobertura, y tengo que pensar por qué. Pues porque las personas demandan una entrada o ingreso como tal al nivel y bla, y no se encuentra. Yo tengo que explicar, si yo considero que es la deserción, pues entonces también tengo que pensar por qué considero que la deserción es una problemática que afecta el nivel medio superior. Y si por mi parte creo que es la calidad educativa la que afecta al nivel medio superior, también tengo que pensar por qué. Entonces, vayan pensando qué problemática es la que van a elegir, ya sea la cobertura, ya sea la deserción o ya sea la calidad educativa. Porque de esto vamos a partir entonces, insisto, para su trabajo final. ¿Sí? Piénsenlo, vayan pensándolo. Mañana de todos modos vamos a volver a comentar las problemáticas, incluyo 2 más, que, insisto, están relacionadas y ustedes ya tendrán tiempo entonces para meditar y decirme, yo considero que la problemática primordial o principal o más importante de la educación media superior es, y insisto, solo tenemos 3 opciones. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. No hay alguna actividad que entregar ni realizar el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Más vayan pensando, medítenlo. Pues si no tenemos dudas, aquellos que se integraron posterior, nada más díganme su apellido para colocarles asistencia, por favor. Y los demás, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, maestra. Gracias, maestra. Que tenga un bonito día.